Todos los entrenadores, yo, pero también un millón de otras personas más, así que no tienen por qué creerme a mí, pero si lo decimos la mayoría es porque debe ser, tenemos que siempre analizar nuestras partidas, ¿no? Es clave analizar nuestras partidas para encontrar los errores que cometemos y tratar de mejorar en esos errores, ¿no? Tratar de no volver a cometer el mismo error. No es tan fácil hacerlo, todos nos volvemos a cometer los mismos errores, pero por lo menos tratar de entender un poco mejor las sutilezas, ¿no? Y tratar de comprender un poco mejor en qué consistió nuestro error, qué es lo que hicimos mal, para tratar de la próxima vez no cometer el mismo error, por lo menos por el mismo motivo, que sea por otro motivo. Y de así, uno de ir estudiando sus propios errores, va entendiendo cada vez mejor el ajedrez y en teoría vamos jugando mejor al ajedrez, ¿no? Esa es el consejo general. Y es lo que yo siempre hago con mis partidas pensadas, ¿no? Cuando digo analizar mis partidas me refiero a las partidas oficiales de torneo, ¿no? Las que juego por internet, salvo alguna que me pareció interesante o alguna en donde mi rival me jugó muy bien o me sorprendió. No tanto, pero las partidas oficiales sí, esas todas las tengo súper analizadas. Pero siempre enfocándome en mis errores. Porque ahí es donde nosotros podemos mejorar más. Ahora, hace unos 4 años más o menos, 5 años más o menos, se me ocurrió la idea de hacer lo contrario. De revisar todas las partidas que había jugado, que eran montones, cientos de partidas. Me las puse a revisar rápidamente, las partidas ya las tenía analizadas, entonces es más fácil revisarlas. Pero lo que quise hacer al revisar mis partidas no es fijarme en qué me equivocaba, sino fijarme en qué estaba haciendo bien. Lo que traté de hacer con ese análisis de mis partidas es descubrir mis fortalezas. Tratar de entender mejor qué es lo que yo hacía bien. Y conocerse a uno mismo y conocer las cosas que uno hace bien nos ayuda muchísimo para tomar mejores decisiones a la hora de elegir aperturas o mismo a la hora de elegir planes durante la partida, ¿no? Si tengo dos opciones, uno puede tratar de elegir la opción que le lleve a posiciones en donde se maneja mejor, ¿no? Entonces, no es que yo no sabía en qué era bueno, o sea, yo ya me conocía y yo ya podía decir más o menos cuál era mi estilo y qué tipo de posiciones me gustaban. Yo ese análisis ya lo tenía, pero quería profundizar todavía más. Y quería prestar atención a los detalles. Y quería ir un poco más allá de soy un jugador de ataque, o soy un jugador dinámico, o me gustan las posiciones abiertas. Son cosas buenas, pero son bastante globales. En cambio, yo quería ir a lo puntual. Quería saber qué estructura típica juego bien. ¿Qué tipo de pieza manejo mejor? ¿Qué juego mejor? ¿Con la dama? ¿Con las torres? ¿Qué juego mejor? ¿Con el caballo? ¿Con el alfil? ¿Hago bien los cambios de piezas? Quería ir al detalle. Ahí muchos están hablando del análisis DAFO. Exactamente, tiene exactamente que ver con eso. Lo que pasa es que, como dije, ¿no? El punto de mi fortaleza yo lo veía como muy general y quería ir a lo más puntual. Y haciendo ese análisis, encontré cosas muy interesantes. Muy interesantes. Descubrí un montón de cositas que yo hacía y hacía relativamente bien. O sea, obviamente siempre con sus errores, pero lo hacía mejor que otras cosas y no era consciente de eso. Y una de esas cosas que hacía relativamente bien es el tema que vamos a estudiar hoy. Hubo ya mucha gente que trató de adivinar cuál era el tema, porque en la portada habían alfiles, ¿no? Y trataron de pensar, ¿qué son? Alfiles de distinto color, alfiles, pareja de alfiles del mismo color, finales de alfiles, ¿qué tenían que ver los alfiles con esta clase? Y entonces deschavamos la sorpresa y vamos a hablar de los alfiles de distinto color.
ese es un tema muy, muy interesante que yo sin darme cuenta estaba muchas veces forzando posiciones. O sea, no es que yo jugaba bien las posiciones de alfil de distinto color, sino que sin darme cuenta yo estaba llegando muchas veces a posiciones con alfil de distinto color. Muchas veces yo tenía la pareja de alfiles y cambiaba uno de mis alfiles por el caballo rival para que haya alfiles de distinto color. Era como algo que yo hacía muchas veces voluntariamente y sin darme cuenta. O sea, cuando yo lo hacía me daba cuenta. Cuando yo lo hacía me daba cuenta que esa posición era de alfil de distinto color. Pero lo que no me daba cuenta es que lo hacía en un montón de partidas. Y no solo lo hacía muchas veces, sino que lo hacía muchas veces con buenos resultados. Es realmente muy interesante, o por lo menos a mí me llamó mucho la atención, como en muchas partidas hacía lo mismo y ganaba. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta que de alguna forma este tema me venía bien. De alguna forma, o sea, es un tema, no es que sabía jugar estas posiciones de la nada. Obviamente es un tema que se trabaja en muchos libros, que lo había estudiado en muchos libros, pero que de alguna forma me iba bien con este tipo de posiciones. Entonces, quiero enseñarles a ustedes también un poco cómo manejar estas posiciones. Y para estudiar este tema, elegí partidas mías, ya que tengo un montón de partidas mías con esta posición, con este tipo de posiciones. Tengo un montón de ejemplos para mostrarles y hoy les voy a mostrar algunos de esos ejemplos. Y les voy a mostrar qué cosas buenas tiene este tipo de posiciones, pero también van a haber errores, también van a haber partidas mías en donde no jugué tan bien, porque obviamente no soy Carlsen, así que me confundo. Carlsen, bueno, hace unos pocos días se colgó la dama en una, así que Carlsen también se confunde. Entonces, lo primero que quiero que hablemos un poco es sobre los alfiles de distinto color, ¿no? Vamos a hablarlo desde un punto de vista teórico antes de pasar a las partidas. Ya hubo alguien por ahí, yo estoy leyendo el chat más o menos porque somos muchas personas y no llego a leer todos los mensajes, pero hubo ya alguien por ahí que decía que los alfiles de distinto color es tablas. No y no. Ese es una gran misconception, un gran error que cometen muchos, que es el de pensar que los alfiles de distinto color son tablas. No y no. Lo que es tablas son los finales puros de alfiles de distinto color. O sea, si tenemos un final en donde solo hay alfiles de distinto color y no hay más piezas, obviamente, y hay peones, esos finales tienen una gran tendencia a tablas. Una gran tendencia a tablas no significa que siempre sea tablas, ¿no? Los finales de alfil de distinto color se pueden ganar también, pero son pocos los casos. La mayoría de los casos hay una gran tendencia a tablas. Incluso hay posiciones con 1, 2 o hasta 3 peones de más que no se pueden ganar. Pero eso solo funciona cuando solo hay alfiles de distinto color. Si ya hay torres en el tablero y ya tenemos alfil y torre contra alfil y torre, ya ahí hay tendencia a tablas, pero la tendencia ya es muchísimo menor y ya se puede llegar a ganar muy bien ese tipo de posiciones. Incluso he descubierto en ese análisis propio que hice muchísimas partidas que he ganado en finales de torre y alfil contra torre y alfil con alfil de distinto color. Pero en lo que quiero que nos concentremos hoy no son en los finales, sino en el mediojuego. Quiero que veamos posiciones más que nada de mediojuego, en donde hay muchas otras piezas, donde hay principalmente piezas pesadas. Entonces, en ese tipo de posiciones, los alfiles de distinto color no solo no son tendientes a tablas, sino que tienden a posiciones súper agudas y súper complejas. Yo diría que los mediojuegos con alfiles de distinto color son lo menos tablífero que hay. Son posiciones realmente muy agudas. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy. Quiero mostrarles por qué pasa eso y cómo jugar ese tipo de posiciones, ya sea desde los dos bandos, ¿no? Del bando que tiene iniciativa y el bando que no. La clave es la siguiente.
La clave es la siguiente. ¿Quién tiene la iniciativa? Si el alfil es distinto color y nosotros, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos el alfil de casillas claras y nuestro rival tiene el alfil de casillas oscuras. Yo tengo mi alfil de F1 si estoy en blancas, entonces domino todas las casillas claras y el rival, como no tiene alfil de casillas claras, tiene alfil del otro color, el alfil del rival no puede defender esas casillas. Entonces, si yo logro crear ataque por las casillas de color claro, mi rival no va a poder defenderse. Entonces, el hecho de tener la iniciativa en ese tipo de posiciones nos da opciones geniales de jugar a ganar. Hola, JCMH. Bienvenido acá a YouTube. Voy a empezar a mostrarles algunos ejemplos de cómo jugar este tipo de posiciones. Como ya les dije, basados en partidas mías. Así que ninguno puede defender. Bueno, tampoco hay que ser tan pesimista, ¿no? Vamos a empezar viendo la primera partida que jugué. La primera partida que vamos a ver hoy en realidad. Esta no es mi primera partida de torneo. Me acuerdo de esta partida que se jugó en... Esta partida se jugó en Tigre. O fue en San Isidro. No, fue en San Isidro, creo que fue. En la municipalidad de San Isidro o algo así. Bienvenido, no veo un Soto, ahora me doy cuenta ese usuario. La jugué en la Liga Nacional de Ajedrez. No sé si alguno de ustedes es de San Isidro. Bueno, de San Isidro lo único que conozco es la municipalidad porque fui a jugar este torneo. Y me acuerdo que el edificio era re molesto porque era esos edificios que son todos vidriados, ¿no? Que son todo vidrio. Y entraba el sol y el sol daba de lleno en mi tablero. Era incomodísimo. Incluso me acuerdo que nos movimos de mesa por lo menos 2 veces. Porque nos daba el sol, entonces nos movíamos en otra mesa, nos volvía a dar el sol al pasar la hora, entonces nos volvíamos a mover. Fue una locura la partida, muy accidentada por ese lado. Pero la partida en sí no es una partida muy espectacular. No la considero una de mis mejores partidas ni de casualidad. Pero me parece que sí es una partida muy instructiva. Yo jugué de blancas, por eso estamos viendo la partida de blancas. E4, E6, mi rival es Gustavo Montoro, un jugador de unos 2000 de Elo aproximadamente, con el cual jugué varias veces. Creo que es de... Bueno, no me acuerdo dónde es Montoro. No me acuerdo dónde es Montoro. Pero es un jugador fuerte. Entonces me jugó francesa. Yo jugué caballo C3. Caballo F6. Juega el negro. E5. No me voy a poner muchos en detalle en la apertura. La vamos a pasar relativamente rápido la apertura hasta llegar al momento que nos interesa. ¿Sí? No es una clase de aperturas esta. Es una clase de estrategia en medio juego. Así que caballo F3 juego acá, que no es la variante principal, sí, la variante principal es F4, que es la variante Steinitz. Pero caballo F3 es una línea muy muy interesante, que la he jugado algunas veces. Y a C5, D por C5. Alfil por C5, alfil D3, caballo C6, alfil F4 primero, F6. E por F6, dama por F6 y alfil G7. Esto es la variante principal de esta línea. Mi rival estaba bastante preparado. Tengo que decir que no es la primera vez que jugaba esta variante, entonces probablemente se había preparado algo mi rival. Hola Neo. Igual eso también fue en Twitch, pero los saludamos igual, porque tal vez ustedes están acá y se pasaron a Twitch a seguirme nomás. Pero acá el negro juega raro. En realidad acá la jugada principal es enroque corto, con una posición realmente muy interesante, ¿no? Después de enroque corto, el negro tiene 2 peones centrales que dominan casillas centrales importantes, pero son peones que están un poco fijos, que no son tan fáciles de defender, no de defender, sino de avanzar. E5 tiene el problema que se cuelga de 5. Entonces el blanco lo que va a tratar es de armar un bloqueo sobre estas casillas. Va a tratar de poner
piezas en estas casillas. Y es una posición muy interesante, ¿no? A Ninsovic le gustaba jugar este tipo de posiciones. Tiene una partida muy famosa contra Salve, o Salwe, no sé cómo se pronuncia. Y también muchos otros. Es una posición muy interesante. Desde un punto de vista teórico, el negro no está mal, pero tiene que conocer, no es la típica posición de francesa. En Ballester esto no pasa. Bueno, justamente la primera vez que jugué contra Montoro fue en Ballester. En una de las pocas veces que jugué un torneo en Ballester. Pero acá mi rival me jugó caballo B4. Caballo B4 para mí es una jugada mala. Este ya es un error conceptual. ¿Por qué? Porque a primera vista parece una jugada correcta intentar cambiar el alfil de D3, ¿no? Los que conozcan la francesa, ya sea de blancas o de negras, sabrán que el alfil de casillas blancas es un alfil bastante bueno, ese alfil. Entonces, incluso muchas veces se entrega en H7 y produce ataques muy peligrosos. Entonces, tiene cierto sentido tratar de cambiar ese alfil. Pero eso pasa en las francesas típicas, en donde el centro está bloqueado. Esta es una francesa un poco más atípica en ese sentido. Y el caballo de C6 es un caballo que es muy importante porque domina las dos casillas de bloqueo. Las dos casillas que están por delante de sus peones centrales. Entonces, si el negro quiere empezar a avanzar ese peón, necesita que el caballo controle estas dos casillas de bloqueo. Por eso este caballo del negro es la mejor pieza del negro en este momento, la mejor pieza menor del negro. El caballo de D7 y el alfil de C8 son claramente inferiores a ese caballo. En cambio el caballo de C6, bueno, y el alfil de C5 también son buenas piezas. Ahora, el alfil de blanco no está haciendo nada en este momento, no es un alfil importante. Más allá de que sea un alfil que luce lindo, noten que casi no puede moverse, casi no tiene casillas este alfil. No tiene casi movilidad. En cambio, el alfil de G3, que suele ser un alfil medio malo, es un alfil importante en esta línea porque controla E5. Entonces, en esta posición, el alfil de casillas negras es mejor que el alfil de casillas claras. Y por eso, él, cuando me quiere cambiar y cuando me juega caballo B4, tranquilamente yo puedo decirles que esta jugada es un error posicional por parte del negro. Entonces, yo obviamente podría haber jugado alfil E2 y evitar el cambio, pero no lo quiero evitar porque es un cambio favorable, así que simplemente juego en roque corto. Y el negro, muy contento, me juega caballo por D3. Y entonces, bueno, maravilloso, dama por. Enrocó y torre de F a E1. Entonces, ¿qué está pasando acá? El blanco está quedando mucho mejor. Noten que ahora el blanco tiene un muy buen control de la casilla E5. Tiene 3 piezas controlando esta casilla. Incluso de blancas voy a meter el caballo en E5 en cualquier momento. Y si logro bloquear estos peones y esos peones no avanzan, entonces podemos asegurar que el blanco está bien. No sé si tiene una ventaja enorme, pero en principio está bien. No hay que apurarse, ¿no? No hay que apurarse porque caballo E5 ahora se cuela el peón de F2. O sea, tratemos de no perder peones. Pero el plan estratégico es este. Tal vez primero haya que jugar un torre E2 para defender F2. Tal vez haya que tomar alguna medida profiláctica. Pero nuestro caballo va a saltar a E5. Noten que el caballo de D7 del negro es un caballo medio feo. Que no puede moverse porque tiene que defender esta casilla y estar listo para cambiarse por el caballo blanco. Pero si este caballo no se mueve, entonces el alfil de C8 cuesta un poco más desarrollarlo, ¿no? El negro jugó H6. En principio yo jugué torre de A a D1. Decidí jugar bien clásico. Noten que mi posición es como esas posiciones soñadas, ¿no? En donde tengo todas las piezas apuntando al centro. Todos mis peones están sin moverse, entonces no tengo ninguna debilidad. No hay ni una sola casilla débil en mi posición. Básicamente cuando uno le enseña a un ajedrecista cómo desarrollar las piezas, esto, así, desarrollan las piezas de esta forma.
Torre de A a D1 no es que sea una jugada súper importante, pero controlemos, pongamos todas las torres en el centro y después vemos qué hacemos. Entonces, acá el negro ya está peor, el negro está un poquito peor, pero todavía obviamente dista mucho de estar perdido. Sin embargo, la próxima jugada del negro es muy mala. Ya caballo B4 fue mala, pero la siguiente va a ser claramente peor. Porque acá, bueno, acá me están diciendo de jugar torre 1 y doblarse. Sí, también podría haber sido. No quería apurarme todavía, no sé a dónde voy a ir por el momento. Incluso, por ejemplo, tengo algunos toques. Por ejemplo, si el negro intenta sacar este caballo, puede haber temitas con caballo por D5, ¿no? Si juega, no sé, caballo B8, ahí tengo caballo por D5 y estoy ganando material. Estaba como probándolo al negro. Quería saber cuál era la siguiente jugada del negro. Porque en realidad, si prestan atención, van a darse cuenta que el negro no tiene muchas jugadas útiles acá. Por lo que dijimos antes, ¿no? Este caballo no puede moverse, el alfil no puede salir. Tal vez una jugada como B6 es tentadora, pero tengo caballo por D5. Porque a peón por, dama por y queda la torre en el aire. Entonces, el negro no tiene jugadas útiles realmente. Es una posición muy incómoda para el negro. Y noten que el negro solo hizo un movimiento malo desde un punto de vista posicional. No perdió nada de material. Pero cometió un error posicional y ahora se encuentra en una posición delicada. Pero como dije, más allá de que el negro ya está incómodo, su siguiente jugada es probablemente horripilante. Juega alfil B4. Alfil B4, la única idea que tiene esa jugada es cambiar alfil por caballo. Que como estamos viendo, como yo tengo varios temas tácticos de caballo por D5, tiene cierto sentido tratar de eliminar ese caballo. Pero no por el alfil. El negro no puede cambiar su alfil de casillas negras. Con los peones centrales en casillas claras, el alfil de casillas negras es vital. Si este alfil se cambia, el negro está perdido estratégicamente. No voy a andar con sutilezas. Está perdido. Además, cuando sacó el alfil de C5, dejó de presionarme F2. Ya no tengo ningún problema táctico en F2. Entonces ahora juego caballo E5. Gracias César por sumarte, bienvenido. A ver, estaría bueno que se sume mucha gente hoy, a ver si llegamos a los 15.600, ¿no? Así pasamos una mini barrera. Y ahora el negro, en una decisión completamente discutible, juega caballo por E5. En principio no está tan mal esta jugada. Obviamente no puedo comer de dama porque me cuelgo el peón de F2, ¿sí? Siempre hay que estar atento a las piezas en el aire, a los peones en el aire. Tengo que comer de torre. Y acá el negro hace alfil por C3, que es posicionalmente una jugada horripilante. Es una jugada feísima, porque ni siquiera me estás doblando peones. Es un horror la posición. Y ahora, mágicamente, llegamos al medio juego con alfil de distinto color. Acá llegamos a la posición que me interesaba, ¿no? El blanco tiene alfil de casillas negras, el negro tiene el alfil de casillas claras. Esta es la posición que quería que veamos. Noten que en este caso concreto, mi rival me lo hizo muy fácil. Yo acá no tuve que hacer nada, simplemente mi rival me fue cambiando todas las piezas incorrectas. Mi rival fue muy bondadoso conmigo mismo. Gracias, Diosdado. Y digamos, acá no tuve que hacer mucha magia. Simplemente tuve que esperar. Como que mi rival me quería cambiar piezas y yo le decía, bueno, dale, vení, cambiame. Te dejo, con mucho gusto. No hubo mucho esfuerzo de mi parte. Pero sin embargo, esta partida creo que es muy instructiva. Porque incluso hay gente que acá en el chat, ¿no? Que está diciendo, no parece tan mala la posición del negro. Bueno,
siendo honestos, el negro no es que ya esté perdido, no es que ya tiene que abandonar el negro. Pero desde un punto de vista posicional, está perdido. Esto, el blanco, si sabe lo que hace, tiene que ir mejorando. Y acá el negro ya no debería tener ningún tipo de salvación posicional. Puede haber algún tipo de salvataje, algún tipo de tablas, por algún recurso más dinámico, por algún detalle táctico, puede ser que haya algo. Pero desde un punto de vista posicional, esto es un horror. Porque hay alfiles de distinto color, pero la clave, obviamente, es que mi alfil es muy bueno y el alfil del rival es muy malo, ¿no? Esa es la clave. Si los dos alfiles fueran activos, si sacamos los peones centrales y los peones C y F, bueno, por supuesto que eso está igualado. La clave de la posición es que mi alfil es mucho mejor que el alfil del rival. Y que el rival, al tener los peones en casillas claras, hace que todas estas casillas negras sean débiles. Y mi alfil puede controlar esas casillas. Y el alfil del rival no. Entonces, ¿cómo aprovechar esta ventaja? Muy, muy sencillo. Tengo que atacar. Cuando tenemos alfil de distinto color en el mediojuego, lo que hay que hacer es ganar la iniciativa. Pero ganar la iniciativa sobre algún tipo de casilla de mi color. En este caso tengo que buscar yo las casillas oscuras. Ese tiene que ser mi plan. Atacar por casillas oscuras. Y creo que esta partida es muy instructiva justamente por eso. Porque esta posición, tal vez para algún jugador no muy experimentado, no parece tan trágica para el negro, pero van a ver lo fácil que se gana esta posición. Fácil, entre comillas, ¿no? Hay que calcular todavía. No es que lo gano con los ojos cerrados, pero es bastante lineal. Alfil de 7, bueno, el negro desarrolla las piezas. Ahora, dama. Bueno, por ahí sugieren un dama C7. Me parece como demasiado abrupto eso, ¿no? Que, no sé, la dama queda un poco rara y capaz que me juegan alfil C6 y mi dama queda un poco encerrada. No hace falta apurarse tanto. En principio, lo que tenemos que tratar de hacer es que el alfil del negro no se active. Por ejemplo, si el negro pudiera activar el alfil por E8, G6 y F5, por ejemplo, hacer una cosa así, el alfil ahí mejoraría bastante defendiendo el peón y no sería tan horrible, aunque igualmente el negro está peor. Entonces, para que ese alfil no se active, lo que hay que hacer es atacar el peón de D6. Hay que presionar sobre ese peón para que el negro no pueda sacar el alfil, que el alfil esté pasivo y quede pasivo. Ahora, torre. Bueno, hay un comentario interesante, ¿no? Que me hace Alejandro. Es difícil defender de negras, pero no es que esté súper perdido. La máquina da 0.7. Sí, me creo que la máquina acá de menos de un punto de ventaja para el blanco. Es súper probable. Pero es que la máquina no entiende esto. La máquina no sabe de estrategia, ¿sí? Entonces la máquina no... Lo que pasa con estas posiciones, o sea, igual repito, ¿no? No es que el blanco va a ganar el 100% de las partidas en esta posición. Pero yo diría que entre maestros, y tal vez el 90% la gana. Porque es muy, muy difícil. Pero hay que pensar a muy larga escala. Y las computadoras no pueden hacer eso. Un motor no puede hacer eso. Y menos en una baja profundidad, ¿no? No sé si Alpha 0 tal vez podría evaluar mejor estas posiciones, pero yo no tengo Alpha 0. No tengo una máquina que aguante Alpha 0. Entonces me juega torre de F a C8. Bueno, me ataca C2. Defiendo. No pasa nada. Y ahora juega B6. Y bueno, en esta posición, hasta acá la verdad es que yo jugué bastante rápido. Gasté muy poco tiempo hasta acá porque era teoría de una apertura que yo conocía. Y cuando mi rival me empezó a hacer cambios malos, yo dije, bueno, dale, cambiame. Entonces como que no tuve que pensar. A partir de acá es donde me tuve que poner a pensar un poco más. Porque sé que estoy muchísimo mejor, pero todavía tengo que
hacer algo con esa ventaja, ¿no? Entonces, me estuvieron diciendo algunos planes por ahí, pero me gustaría escuchar a varios de ustedes, ya que somos 100 y pico de personas. Me gustaría que ustedes me digan 166 personas a la miércoles. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tanta gente. ¿Qué jugarían acá de blancas? A ver, ¿cuál es el plan del blanco en esta posición? No creo que haya un único plan, digamos, pero me parece que el plan que yo elegí es el más efectivo y sencillo, sin complicarnos mucho.